vamos a determinar el valor exacto del seno, 112.5 grados usando una identidad de medio ángulo. Aquí se dan las identidades de medio ángulo más comunes para un seno y coseno, así que en este ejemplo, usaremos esta identidad de medio ángulo para seno. Sin embargo, algunos libros de texto usan estas dos identidades para las identidades de medio ángulo, también conocidas como fórmulas de reducción de potencia. Entonces, el siguiente video mostrará cómo resolver el mismo problema usando esta identidad equivalente que se proporciona aquí. Comencemos por determinar el valor de A, así como el seno de nuestro valor de función seno. Observe para este ejemplo, 1 dividido por 2 debe ser igual a 112.5 grados, por lo que si dividido por 2 debe ser igual a 112.5 grados. Si multiplicamos ambos lados de la ecuación por 2, tendríamos una igual a 2 veces 112.5 grados o una es igual a 225 grados. Así que hemos descubierto ese seno de 112.5 grados es igual al seno de 225 grados dividido por 2. Y ahora está en la forma correcta para aplicar esta identidad de medio ángulo dada. Pero nuevamente, antes de aplicar esto, determinemos si será un valor positivo o negativo. Recuerde que seno θ es igual a y dividido por r y 112.5 grados en la posición central tendría el lado inicial aquí. Y el lado terminal aproximadamente aquí en el segundo cuadrante. Y como las coordenadas sí son positivas en el segundo cuadrante, los valores de la función seno son positivos en el segundo cuadrante y, por lo tanto, sabemos que tendremos una raíz cuadrada positiva al aplicar esta identidad. Entonces, el valor exacto de la función seno es igual a la raíz cuadrada positiva de 1 menos coseno A, que en nuestro caso es 1 menos coseno 225 grados dividido por 2. Observe cómo el denominador de 2 también está debajo de la raíz cuadrada, y ahora queremos encontrar el valor del coseno 225 grados. Entonces podemos usar triángulo de referencia o podemos usar un círculo unitario. Como ya tenemos el plano de coordenadas aquí, avancemos y dibujemos 225 grados en la posición central y usemos un triángulo de referencia. Entonces, el lado inicial estaría a lo largo del eje X positivo, y luego rotaríamos media ración sería 180 grados. Tenemos que rotar 45 grados más aquí, y observar cómo el ángulo de referencia es de 45 grados. Por lo que si dibujamos un triángulo de referencia, tendremos un triángulo de referencia de 45, 45, 90. Entonces deberíamos reconocer que un triángulo de referencia 45, 45, 90, las dos patas tendrían una longitud de 1, y la hipotenusa tendría una longitud de raíz cuadrada 2. Pero debido a que estamos en el tercer cuadrante donde ambas coordenadas 6 son negativas, esto sería negativo 1 y también lo sería esto. Ahora usando un triángulo de referencia, coseno 225 grados sería igual a la relación del lado adyacente de la hipotenusa o negativo 1 dividido por la raíz cuadrada 2. Y, por supuesto, para racionalizar esto, multiplicamos por la raíz cuadrada de 2 sobre la raíz cuadrada de 2, lo que nos daría una raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. Y, por supuesto, también podemos encontrar este valor de la función coseno en el círculo unitario, donde aquí está el lado terminal de 225 grados, y la coordenada X es igual al valor de la función coseno porque estamos en el círculo unitario, verificando que tenemos el valor correcto de la función coseno negativo 2 dividido por la raíz cuadrada 2. Lo que significa que el valor exacto de la función seno sería igual a la raíz cuadrada de 1 menos, y luego tenemos la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2 en todo 2. Y ahora sigamos adelante y simplifiquemos esto. Si queremos borrar el denominador de 2 del numerador, tenemos que multiplicar por 2, lo que podemos hacer siempre que también multipliquemos el denominador por 2. Así que tenemos que multiplicar esta fracción debajo de la raíz cuadrada por 2 sobre 2 para simplificar. Entonces, cuando hagamos esto, tendríamos la raíz cuadrada de guión. En el numerador cuando distribuimos, tendríamos 2.
Observe que aquí tenemos menos un negativo, que se convierte en más, y luego la raíz cuadrada 2 sobre 2 por 2, los dos simplemente se simplifican a 1, dejándonos con la raíz cuadrada más 2. Y observe ahora que el denominador sería 4. Observe que aquí tenemos el denominador de 4, y este 4 está debajo de la raíz cuadrada. Y entonces la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, podemos simplificar nuevamente. Esto sería igual a la raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada 2, todo dividido por 2. Entonces este sería el valor exacto del seno, 112.5 grados. Sigamos adelante y verifiquemos esto convirtiendo este valor exacto en una aproximación decimal, y luego también encontremos el valor de la función seno en la calculadora. Primero vamos a convertir este valor exacto a una aproximación decimal para que tengamos en el numerador, la raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada de 2, flecha derecha. Flecha derecha, cierre el paréntesis dividido entre 2. Ahora usemos nuestra calculadora para encontrar la aproximación decimal para un seno de 112.5 grados. Primero queremos verificar que estamos en modo de grado, así que presionaremos la tecla de modo. Observe cómo estamos en modo de grado. Volvamos a la pantalla de inicio e ingresaremos seno a 112.5 grados, paréntesis cerrados e ingresaremos. Y observe cómo esto verifica que nuestro valor exacto sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil. K48 de 1307F